Pauline Desmebel dirige el Departamento para Europa y Balcanes de Reporteros Sin Fronteras en París. Bonjour, Pauline, bienvenida a Madrid. Buenos días. ¿Por qué está pasando esto en Europa? ¿Por qué este odio al periodista en la calle, en las redes y desde el poder? ¿Qué está pasando? Reporters sans frontières a dénoncé depuis plusieurs années ce qui se passe en Europe, un affaiblissement, une détérioration de la liberté de la presse sur le continent européen. Mais cette année, c'est particulier. On a dit une digue a cédé. En fait, cette détérioration, elle va avec une détérioration des pouvoirs en place qui sont de plus en plus autoritaires. Et sur le terrain, ça se traduit par des difficultés pour travailler, une dégradation du climat dans lequel exercent les journalistes. Nos acompaña Edith Ruiz Cachera, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España, que nos va a traducir lo que está diciendo Pauline. Sí, nos comenta que hace ya varios años que Reporteros Sin Fronteras denuncia un debilitamiento de la libertad de prensa en el continente europeo, pero que este año, digamos, ha cedido un dique, por así decirlo, y que este deterioro de la libertad de prensa se acompaña por poderes cada vez más autoritarios y que esto a su vez se traduce por una degradación terrible del clima en el que los periodistas desempeñan su trabajo. On a vu des meurtres, des tentatives d'assassinat ou des attaques physiques et verbales. En fait, les journalistes européens, aujourd'hui, ils sont soumis à des différentes formes d'intimidation, mais aussi à du harcèlement judiciaire et aussi au cyberharcèlement sur le web, qui se développe partout, y compris dans les pays du Nord, où normalement la liberté de la presse est la meilleure. Par exemple, aux Pays-Bas, 2 journalistes qui couvrent les réseaux criminels vivent sous protection 24 heures sur 24. Sí, nos dice que estamos asistiendo a asesinatos, a intentos de asesinato, a agresiones físicas y verbales, y que los periodistas europeos no solo están sometidos a numerosas formas de intimidación, sino que también sufren acoso judicial en muchos países, también ciberacoso, un fenómeno que está generalizado y que se da, por así decirlo, hasta en los mejores alumnos de la libertad de prensa en Europa. Nos pone el ejemplo de Holanda, donde 2 periodistas que cubren redes criminales viven con protección 24 horas al día. Tenemos muy poco tiempo todavía. Yo agradezco a Pauline y a Edith el trabajo que ha hecho por traducirlo, pero tenemos todavía una invitada más. Es nuestra compañera de Radio Nacional, Nuria Sanz, dirige el informativo diario Europa Abierta. Bienvenida, Nuria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué se está haciendo en Europa para evitar esto que está pasando y que nos alarma tanto? Bueno, yo me voy a centrar básicamente en lo que está haciendo el Parlamento Europeo, que en general acostumbra a ir bastante por delante del resto de las instituciones europeas. Lo cierto es que mostraron su preocupación desde el primer momento por los asesinatos de Daphne Caruana y Jan Kuciak. En concreto, en el caso de Daphne Caruana, incluso aunque quizás eso no sirva para gran cosa, pero dedicaron el nombre de la sala de prensa del Parlamento Europeo en Estrasburgo a Daphne Caruana apenas una semana después de su asesinato. Y luego mandaron sendas delegaciones de eurodiputados, especialmente de la Comisión de Libertades Civiles, que estuvieron tanto en Malta como en Eslovaquia. Lo cierto es que el informe quizás más sorprendente o que da un poquito más de preocupación es el que han hecho sobre la situación en Malta, donde han podido evidenciar que incluso el propio gobierno ha estado tratando de poner mala fama encima del desacreditar, perdona, de la propia periodista, y sobre todo lo más importante es que 1 año y medio después de su asesinato no se sabe quién fue el que lo hizo. En el caso de Eslovaquia, lo cierto es que sí que dicen que la situación está un poco mejor, pero ponen el énfasis en que los medios de comunicación sigue existiendo muchos casos de corrupción en la sociedad eslovaca. Nos queda poco más de un minuto para que hagamos la pausa en la que actualizamos la información en los boletines en Radio Nacional, y quería preguntarte brevemente, Nuria, si se están poniendo sobre la mesa propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores de la información, de los periodistas. ¿Hay un apoyo más decidido del Parlamento Europeo? ¿Está haciéndose algo? Yo creo que desde el Parlamento Europeo sí se está haciendo. Es decir, que, por ejemplo, hace poquísimo se aprobó la norma sobre los whistleblowers, que son los soplones, digamos, que denuncian la situación, casos de irregularidades. Y también es cierto que a causa de quizás este día del 3 de mayo, por ejemplo, se ha hecho público un informe de los Verdes de la Eurocámara que es bastante
fuerte denunciando las condiciones laborales de la situación en la que se encuentran los periodistas y, sobre todo, una de las cosas que ponen en valor es la situación de los trabajadores y de las condiciones lamentables de los periodistas más jóvenes. Gracias, Nuria. Creo que, Pauline, en 30 segundos, menos 20 segundos, ¿alguna cosa que querías apostillar? L'idée générale, c'est de conclure qu'il ne faut pas accepter ce qui n'est pas acceptable et il faut rappeler les valeurs démocratiques dans l'Union européenne, rappeler que sans journalisme, il n'y a pas de démocratie. Sin periodismo no hay democracia. Creo que ¿verdad? se ha entendido. Perfectamente.